La política económica. Esta estrategia está constituida por el conjunto de medidas, leyes, regulaciones, subsidios e impuestos que alteran los incentivos económicos para obtener unos fines o resultados económicos específicos. La política económica comprende también a la ciencia económica encargada del estudio de esta rama de la actividad estatal. En general, la intervención del Estado se puede dar de muchas formas. Sin embargo, fundamentalmente tiene el propósito de modificar el comportamiento de los sujetos económicos a través de incentivos, estímulos, beneficios tributarios, etcétera, o prohibir y limitar las acciones de estos sujetos. Colombia es un país bastante distinto al que era hacia finales del siglo XX. Superar los problemas de violencia e inseguridad que azotaban la sociedad posibilitó flexibilizar las prioridades del Estado, lo que otorgó espacio para dedicar esfuerzos a otros rubros del desarrollo. Lo anterior permitió que las políticas impulsadas por los gobiernos durante los últimos años se enfocaran en asuntos igual de importantes para el progreso de la seguridad, la lucha contra la pobreza, la formación de capital humano, el acceso a bienes públicos y en general la garantía de un mínimo de condiciones para el bienestar. Aquí es donde la administración pública juega su papel fundamental, pues la dirección de los proyectos públicos que guían el futuro del país recae sobre los planes del gobierno, del mandatario electo y de la capacidad de ejecución de las instituciones del Estado. El mercado laboral es el origen del sustento necesario para garantizar bienestar en una sociedad. Como tal, según las habilidades y capacidades de los individuos, los productores de bienes y servicios demandan trabajo como factor de producción y contratan horas laborales a costo de cierta tasa de salario. De dicho salario se forma parte del ingreso de un trabajador, presupuesto que permite acceder a bienes de consumo que devengan utilidad. Así, el mercado laboral es el centro que posibilita el funcionamiento adecuado de las transacciones mutuamente beneficiosas, pues permite alcanzar un equilibrio donde los productores demandan horas de trabajo para ofrecer bienes de consumo y los consumidores tienen ingresos para demandar dicha oferta. No obstante, la oferta y demanda laboral no necesariamente se encuentran en presencia de restricciones como el salario mínimo o dificultades de emparejamiento. De aquí surgen problemas como el desempleo, que indican la proporción de la población que ofrece trabajo y no es contratada, y la informalidad, que refleja la movilidad del trabajo entre un sector con exceso de oferta, el sector formal, y uno con desventajas y menos garantías, el informal. Estas últimas se capturan por la tasa de desempleo y la proporción de los ocupados con la mayor probabilidad de no cotizar a seguridad social, medidas por el DANE según el tamaño de la nómina en las firmas. En general, el mercado laboral en Colombia muestra mejoras relevantes en las variables típicamente consideradas a la hora de valorar su desempeño. Como objetivos de la política económica, encontramos reactivar la economía, reducir la inflación, acelerar el proceso de desarrollo económico y social, redimir las regiones deprimidas, mejorar la distribución del ingreso. Son indispensables y urgentes, pero el proceso de formulación de política económica impone la necesidad de precisar en qué medidas son compatibles entre sí. Dentro de la política económica encontramos los objetivos. Uno de ellos es el pleno empleo y básicamente reactivar la economía incentivando la inversión extranjera, creando empresa, pero con gran estrategia de maximización, buscando posibilidades. Para nuestro ejemplo, tenemos a la empresa Saeta Internacional. Saeta nació gracias al ánimo emprendedor de un colombiano que soñó con hacer una empresa orgullo de un país. En el año 1982 se generó la acción y con una máquina plana y una fileteadora, Saeta se vuelve un sueño hecho realidad. Nace en Colombia una empresa de ropa deportiva de alta calidad. Saeta entra al mercado compitiendo con una tela innovadora e ideal para todo tipo de deportista, suave al tacto, brillante, durable y fresca. El crecimiento económico es el aumento de la cantidad de trabajos que hay por metro cuadrado.
La renta o el valor de bienes y servicios producidos por una economía. Habitualmente se mide en porcentaje de aumento del Producto Interno Bruto Real o PIB. El crecimiento económico, así definido, se ha considerado históricamente deseable, porque guarda una cierta relación con la cantidad de bienes materiales disponibles y por ende una cierta mejora del nivel de vida de las personas. Sin embargo, no son pocos los que comienzan a opinar que el crecimiento económico es una peligrosa arma de doble filo, ya que dado que mide el aumento en los bienes que produce una economía, por tanto también está relacionado con lo que se consume o en otras palabras con lo que se gasta. En términos generales, el crecimiento económico se refiere al incremento de ciertos indicadores, como la producción de bienes y servicios, el mayor consumo de energía, el ahorro, la inversión, una balanza comercial favorable, el aumento de consumo de calorías per cápita, etc. El mejoramiento de estos indicadores debería llevar teóricamente a un alza en los estándares de vida de la población. El crecimiento económico de un país se considera importante porque está relacionado con el Producto Interno Bruto per cápita de los individuos de un país, puesto que uno de los factores estadísticamente correlacionados con el bienestar socioeconómico de un país es la relativa abundancia de bienes económicos materiales y de otro tipo disponible para los ciudadanos de un país. Para el caso de nuestra empresa Saeta Internacional, a lo largo de la historia desde su fundación, ha tenido un crecimiento económico notable. Nos remontamos hacia el año 1989, donde Saeta viste a 13 equipos profesionales del fútbol colombiano, entre los cuales se destaca el Junior de Barranquilla, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, entre otros, y es el principal proveedor de ropa deportiva para el fútbol a nivel nacional. Saeta da el primer paso hacia las exportaciones y con mucho éxito exporta sus productos al país de Suecia. En numerosos países, incluido Colombia, mantener la estabilidad de precios se ha convertido en el objetivo único de las autoridades monetarias. Los argumentos en favor de enfocarse exclusivamente en estos son conocidos como la inflación, que aumenta el riesgo y esto reduce la inversión. Incluir más objetivos como mantener un piso del tipo de cambio puede hacer que las autoridades pierdan el control de las condiciones monetarias. La estabilidad de precios es aquella situación en la que los precios se mantienen o crecen a un determinado nivel considerando como adecuado durante cierto tiempo. La estabilidad de precios es aquella situación en la que los precios se mantienen o crecen a un determinado nivel considerado como adecuado durante cierto tiempo. Para ello, es importante tener una inflación baja y estable. Una inflación baja promueve el uso eficiente de los recursos productivos. Una inflación baja disminuye la incertidumbre. Una inflación baja incentiva la inversión. Una inflación baja evita redistribuciones arbitrarias del ingreso y la riqueza, especialmente contra la población más pobre. En economía existe una gran variedad de políticas, algunas más conocidas que otras. Lo cierto es que todas buscan el bienestar económico y social de la mayoría de la población, aunque a veces no lo parezca. Política fiscal. Es el conjunto de instrumentos y medidas que toma el Estado con el objeto de recaudar los ingresos necesarios para realizar las funciones que le ayuden a cumplir los objetivos de la política económica general. Los principales ingresos de la política fiscal son por la vía de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y el endeudamiento público interno y externo. Política monetaria. Es el conjunto de instrumentos y medidas aplicados por el gobierno a través de la banca central para controlar la moneda y el crédito, con el propósito fundamental de mantener la estabilidad económica del país y evitar una balanza de pagos adversa. El control se puede establecer mediante la estructura de los tipos de interés, el control de los movimientos internacionales de capital, el control de las condiciones de los créditos para las compras a plazo, y los controles generales o selectivos sobre las actividades de préstamos de los bancos y otras instituciones financieras. Política extranjera. Es la definición del conjunto de criterios, lineamientos y directrices con el propósito de regular el comportamiento de la moneda nacional
respecto a las del exterior y controlar el mercado cambiario de divisas. Podemos concluir que las políticas económicas influencian en el comportamiento de agentes para incentivar a mejoras en el sector económico. Sin embargo, deben tener en cuenta muchos aspectos al momento de querer accionar estas políticas.